hemos estado estudiando y continuamos estudiando el libro de Romanos, que fue el instrumento que Dios usó para que se diera la reforma protestante con Martín Lutero. Usted se acuerda cuando vimos la introducción, cuando se vendían indulgencias plenarias. Acabo de ir el año pasado con mi esposa a Querétaro y hay un pueblecito junto a Querétaro que se llama Tequisquiapan, precioso el pueblo. Le tomé una fotografía, la tengo aquí en mi teléfono, le tomé una fotografía en la iglesia, porque pues todos los pueblitos de México son llenos de iglesias católicas, apostólicas, romanas. Y ahí, incrustado junto a la catedral o la iglesia más importante de Tequisquiapan, hay un letrero enmarcado así en mosaico que habla de las indulgencias plenarias. O sea, que aportes para que pues le vayas quitando años al purgatorio. Eso es lo que pasó con John Tetzel. Vendían por un chelín, decía, échale aquí un chelín y oramos por usted para que salga más rápido del purgatorio. Entonces, cuando Martín Lutero empieza a leer la Biblia, él clava 95 tesis en la Catedral de Wittenberg en Alemania y se incendia Europa, ¿verdad? Y lo mandan llamar del Vaticano. Y le dicen, te tienes que retractar. Y él les dice, soy preso de la palabra de Dios. Si ustedes me comprueban con la palabra de Dios que esto que yo puse no es cierto, yo me retracto. Nunca pudieron hacerlo porque nadie, ni el Papa ni nadie, leía la Biblia. Entonces fue protegido por reyes de Inglaterra, en fin, tuvo que salir de ahí, pero el libro de Romanos fue lo que detonó la Reforma Protestante. Leyendo el libro de Romanos, Martín Lutero se encontró con todas estas cosas. Qué importante ver la historia de la iglesia. El mensaje de hoy es precioso, yo me enriquecí muchísimo y posiblemente me tarde un poquito más, casi siempre doy 48, 50 minutos, tal vez nos extendamos a la hora, pero vale la pena el banquete que nos vamos a comer. Entonces, recuerde que Pablo abre una pausa, capítulos 9, 10 y 11 de Romanos hablan del pueblo de Israel, que es su pueblo de él. ¿Sí? Capítulos 9, 10 y 11 trata de la relación de Dios con Israel, y se lo digo desde ahorita. Capítulo 9, que ya vimos, nos describe cómo Dios trató con Israel en el pasado. Capítulo 10 de Romanos nos describe, que comenzamos hoy, el trato actual, la relación actual que existe de Israel con Dios. Y el capítulo 11, el futuro de la relación, cómo va a tratar con ellos en un futuro, ¿verdad? Qué interesante, le digo esto todavía a manera de introducción, qué interesante que los tres primeros versos el primer verso de capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11, el verso 1, en los tres, Pablo externa su tristeza y su anhelo y su oración, suplicando por la salvación de ellos, del pueblo judío. Y aquí tenemos una enseñanza inmediatamente para nosotros aplicable. Tener ese corazón de Pablo, ahora que estamos tomando el curso de evangelismo y de misiones, tener ese corazón que tenía Pablo, suplicando, orando por los perdidos, tu familia para empezar, tus vecinos, en tu trabajo, compañeros de trabajo, independientemente de la denominación a la que tú pertenezcas, debemos de tener este corazón que tenía Pablo. Y Pablo oraba por alguien, y es bueno orar. Esto está en las parábolas del sembrador. Orar por una persona, pedirle a Dios para que prepare el terreno cuando llegue la palabra, reciban esa palabra que se está compartiendo, ¿verdad? La semana pasada abrí una pausa y vimos la alianza del testimonio. Cómo detrás, ahorita les digo por qué se relaciona todo esto, cómo detrás de cada mueble del tabernáculo está Jesucristo, cómo detrás de cada fiesta, yo no sé si usted conoce las 7 fiestas judías, la de la Pascua, que es cuando es la libertad de la esclavitud, la de los panes sin levadura, que representa la salida de Egipto, la de las primicias, que representa la resurrección, la de las trompetas, el rapto de la iglesia, día de la expiación, segunda venida de Cristo, y tabernáculos, el milenio.
Detrás de todo esto está Cristo, en todas partes está Cristo, y los judíos, el pueblo de Israel actual, no lo ven. No lo ven. Ellos siguen esperando al Mesías. Venga, antes de que comencemos con Romanos 10, por favor, en 2 de Corintios 3, para que vean lo que les ha pasado. 2 de Corintios 3, versos del 13 al 16. Tienen una venda, que todo esto es parte de lo que sucedió cuando rechazaron al Mesías. Mire lo que dice 2 de Corintios 3, del 13 al 16. No como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, pero el entendimiento de ellos, de los judíos, se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y como no tienen a Cristo, pues no ha sido quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Por eso Pablo está entristecido, regresamos a Romanos 10, por eso Pablo está entristecido, porque él sabe que el pueblo judío, su raza étnica, su sangre, los israelitas rechazaron al Mesías desde que vino, ¿verdad? Esto lo vemos en toda la palabra de Dios. Dice Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es increíble, ¿verdad? Entonces, aquí, repito, estamos viendo el trato actual de cómo Dios trata con Israel y cómo ellos rechazaron al que venía por ellos, ¿verdad? Jesús vino a los judíos, no le recibieron, y ahí se abrió el camino para usted y para mí, para los gentiles. Ahorita va a haber cosas increíbles en este capítulo, increíbles de la inspiración de la palabra de Dios. Todos los que no tenemos sangre judía, a todos los que le recibimos, nos dio potestad de ser hechos y llamados hijos de Dios, los cuales, escúcheme, ahí sigue el verso, los cuales no son engendrados ni de varón, de voluntad de... O sea, ¿sabe qué quiere decir esto? Yo nací, apúntelo porque no se lo voy a repetir, yo nací el 3 de diciembre de 1955. Ese nacimiento me lo dio mi jefecita y mi jefe, mis papis. Ahí nací yo, ¿verdad? No haga cuentas. Pero el nuevo nacimiento me lo dio Dios. Y viene a través de dos agentes, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Esto es profundísimo, ¿eh? El oír es con fe y el oír por la palabra de Dios, y el Espíritu Santo que convence y redarguye y te convence de pecado y te muestra y te lleva a Jesús, ¿verdad? Entonces esto es nacer de lo alto. Ahí en Juan 3 dice nacer de lo alto, el nuevo nacimiento al escuchar la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Ahí le entregamos nuestra vida a Cristo, porque el Espíritu Santo, lo decía ayer Lelanita, da testimonio de Jesús. En fin, la salvación está disponible para todos los que creen, que confían, que reconocen a Jesús y su obra vicaria. Antes de entrar en el capítulo 10, fíjese cómo lo tengo. Antes de entrar en el capítulo 10, veamos esta verdad en Romanos 1, 16 y 17. Para todos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quiénes? A todo aquel que cree, al judío primeramente, ahí está, y también al griego, al gentil. A todos los que creemos, ¿verdad? Ahora sí, Romanos 10, y leemos los primeros 3 versos. El trato actual, la relación actual de Dios con el pueblo judío. Y seguramente usted conoce hermanos, porque son hermanos, se les llaman judíos mesiánicos. Y nada más te digo con mucho respeto, son hermosos, pero cuidado porque te tratan de judaizar, ¿eh? O sea, tenemos hermanos mexicanos que son hijos de Huitzilopochtli y dicen ellos que ya son judíos. Pues no se puede, ¿verdad?
Entonces tú tampoco los trates de gentilizar, pero aguas con esto, porque empiezan con el rollo de que no, que mira, que el hebreo, que los rabinos judíos, caraítas, esto es lo que dice de verdad y todas esas cosas. Dice así Romanos 10, versos 1 al 3. Hermanos, sigue Pablo con esta tristeza en su corazón. Ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Ahorita vamos a explicar qué quiere decir esa palabra. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Repito, Pablo vuelve a expresar su corazón de tristeza, pero también ora por ellos. Imagínense ustedes a Dios en el tercer cielo, escuchando a este gran hombre, gran gigante de Dios, intercediendo por su pueblo. Como decía Sandrita, la importancia de la oración, ¿verdad? La importancia de la oración. Israel necesita actualmente la salvación. Ya hemos visto, tenemos videos, tenemos incluso unos misioneros en Israel, nosotros allá de Vida Nueva, no leen Isaías 53, no leen Gálatas, no quieren, no lo ven, siguen esperando ellos al Mesías, ¿verdad? Ahora, ¿por qué han rechazado a Cristo Jesús? Aquí lo dice en el verso 2. Porque tienen celo de Dios, esto quiere decir, buscan de Dios, son religiosos, pero no conforme a ciencia. Y ahí es lo que vamos a explicar. Tienen celo, buscan de Dios a su manera. ¿Y sabe qué? Dice Pablo, yo era así. Pablo era así. ¿Qué hacía Pablo? Los perseguía, iba por ellos, cartas, pero él creía que ¿qué? Que estaba sirviendo a Dios. Él pensaba que estaba él haciéndole un servicio a Dios. Esto es increíble, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos, dice Pablo aquí, yo tenía este celo, yo tenía esta tradición, yo era fariseo de fariseos, perseguía, matando cristianos, creyendo que servía a Dios. No se vaya de Romanos 10 y véngase a Juan 16:2, para que vea esta verdad. Juan 16:2. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora, escuche, cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Ahí estaba Pablo, pensando él que así estaba sirviendo a Dios. ¿Hasta que qué? Hasta que se le aparece Cristo en el camino a Damasco. Esto es increíble ver en Hechos 9 y por ahí en otro capítulo de Hechos la conversión de Pablo, ¿verdad? Se le aparece y lo transforma de una. Pablo era así. Ahora, vayamos a esta palabra que dice no conforme a ciencia. Esta palabra ciencia en el griego, epignosis, significa conocimiento verdadero, conocimiento correcto de las Escrituras. Israel tenía el celo, pero no tenían el conocimiento, escúcheme, correcto acerca de Jesús. No lo tienen, no lo tenían. De la salvación, tampoco. Ellos establecieron su propia justicia. Aquí lo dice el verso 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Esta justicia de Dios que Dios imputa a todos los que creen en Cristo Jesús por la fe en Jesucristo, ¿verdad? Entonces, esta falta de conocimiento acerca de Jesucristo ha hecho que Israel ignore la justicia de Dios y establezcan su propia justicia. ¿Usted conoce hermanos que establecen su propia justicia? Seguro los conoce. Son fariseos, legalistas. Los fariseos fueron los que comenzaron con esta cuestión del legalismo, que muchas iglesias, escúcheme, muchas iglesias tienen diferentes niveles. Unos son muy legalistas. Y casi todas las personas tenemos un cierto nivel de legalismo, ojalá no lo tuviéramos, ¿verdad? De ahí viene de los fariseos un cáncer que hay actualmente en muchas iglesias llamado legalismo, ¿verdad? Y ponte velo, y no puede entrar, la niña tiene 4 años, viene mal vestida, no puede entrar de pantalones, tiene 4 años la niña. No pueden, se tienen que lavar las manos, no pueden comer, los discípulos no pueden comer espigas, pues está en el Antiguo Testamento que se podía comer espigas.
Sandrita y yo salimos del legalismo. Un día llegué, un domingo, no fui 2 domingos, y llego y me dicen todos, ¡qué milagro, qué milagro, qué milagro! ¿Dónde andabas? Le digo, pues mi mamá está enferma, y dicen, primero es Dios, tienes que estar aquí. ¿Y mi jefecita qué? Esto es el legalismo, es tremendo, es un cáncer dentro de la iglesia, ¿verdad? Y ves a los hermanos y juzgando y con el dedo, y ese, y eso está mal, y esos niños allá están solos, parece que se están abrazando, y nada más están viendo, y no se ven ellos, no se ven ellos. Esto es increíble, ¿verdad? Y esto los mató a los judíos y los hizo que crearan sus propias tradiciones, al grado que Jesús, usted lo ve, Lucas 6, Lucas 12, muchos pasajes en donde Jesús sanaba en sábado, increíble, y se quejaban los judíos y decía, ¿por qué estás sanando en sábado? No te enfermes en sábado, enférmate en martes. Charre, no inventes. Y les decía a Jesús, para que lo sepan, yo hice el sábado, dice, primero. Y les dice, ¿quién de ustedes, si su asno no se va al hoyo en sábado, a que sí lo sacan? No, hombre, brother, tremendo. Gracias a Dios nos rescató de ahí, ¿verdad? Del legalismo tan tremendo, ese cáncer. Si te sientes que eres legalista, brother, ven y te asfixiamos, nosotros te arreglamos. Por imposición de puños, mira, rápido, rápido. Y Jesús les decía, ustedes siguen mandamientos de hombres, pero su corazón está lejos de Dios. Orgullo religioso, ceguera espiritual, autojusticia, fariseísmo. En Lucas 18 un fariseo está, yo diezmo, yo hago esto así, haciéndola así, y otro allá no querían ni alzar los ojos, y dice Jesús, ese fue justificado. Ese, fíjense nada más qué tremendo, ¿eh? Entonces, esa es una de las razones por las cuales rechazaron ellos a Dios, porque su propia justicia era más importante que cualquier otra cosa, ¿verdad? Y ya vimos que por las obras nadie va a ser justificado. La ley no justifica al hombre, absolutamente. Entonces Pablo les dice, yo sé lo que es ser judío, tener celo, ser fariseo de fariseos, tener conocimiento equivocado de Dios. Y cuando Pablo conoce a Jesús, wow. Y yo te quiero preguntar, ¿qué pasó cuando conociste a Jesús? Recuerda ese día, porque es impactante, hermano. Ahorita vamos a ver qué es recibir a Cristo, no es repetir palabras. A mí no me gusta eso, hermano. Usted diga, oye, pero repite ya. No, es un compromiso de vida, hermano. Increíble esto de tener al Señor. Mire en Filipenses 3, seguimos en este punto. Filipenses 3, el apóstol Pablo, cuando alguien le dice que muy fariseo, le dice, ¿tú crees que tú eres fariseo? Déjame decirte lo que yo era. Y mire lo que dice Pablo en Filipenses 3, y aquí hay una conclusión hermosa. Versos del 4 al 10. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, Pablo hablando, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. O sea, yo sí era fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Y mire, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Otra enseñanza, rápido. Ya quitaste y sacaste de tu vida lo que debe ser pérdida por amor a Cristo, o sigues ahí, no, como decía Sandrita ayer, otro añito, Señor, otros 2 añitos, déjame con este pecadillo, ya estoy trabajando en él, en 2 añitos ya, y ya lleva 7 años. Entonces, dice aquí Pablo, estimo aún todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Aquí hay unas palabras que a mí me impactaron cuando las leí. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, ahí está, que es por la ley, sino la que es por la de fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Dígalo conmigo 3 veces, yo casi nunca les pido esto, a fin de conocerle, a fin de conocerle, a fin de conocerle. Ese es lo más grande, a fin de conocerle, olvídese, lo demás queda allá atrás, ¿verdad? A fin de conocerle, consideramos lo demás
no quiero usar una mala palabra, perecedero, estamos de paso aquí, ¿verdad? Vives en Aurora, eres pobre, eres rico, Highland Ranch, tienes fama, eres guapa, estoy gordo, cantas, no importa, a fin de conocerle. A fin de conocerle. Verso 4, Romanos 10. Qué bueno que no oyeron lo de estoy gordo. Romanos 10, verso 4. Mire lo que dice, porque el fin de la ley es Cristo. Ahorita se lo explico. Para justicia a todo aquel que cree. Escuche bien, no está diciendo que la ley ya no, pues quítele todo el Antiguo Testamento. Está diciendo el apóstol Pablo, la ley nos lleva a Cristo. La ley llega a su fin con Cristo. Dicen Gálatas que la ley era un ayo, una nana que llevaba hacia el bebé. A Cristo. A vernos, la ley, dice Pablo, no conocería lo que es pecado si no fuera por la ley. Y esa ley me hizo que yo viera mi necesidad de un Salvador. En Santiago lo explica a través de la ilustración de un espejo. Te ves en el espejo, estoy mal, tengo 2 granos aquí, el pelo por acá y no hago nada. El espejo me está diciendo qué necesito hacer. La ley me llevaba a Cristo Jesús, ¿verdad? A eso se refiere esto, verso 4, e Israel ignora que este mandamiento, que el mandamiento ya fue suplido por Cristo, ¿verdad? Ignoran todo lo relacionado con Cristo, repito, sacrificios, fiestas, ofrendas, todo el fin de esto es Cristo. Ahora, aquí comienza una sección que parece bien complicada, voy a tratar de explicársela porque es precioso, muy profundo Romanos, de los versos 5 en adelante. Mire lo que dice, le voy a leer del 5 al 7. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así. Acuérdense que Pablo cita el Antiguo Testamento en muchas ocasiones. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así. O sea, Pablo dice, Moisés dice esto, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pregunta, ¿quién puede? Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Órale, échese ese trompo a la uña. Pero ahorita viene la explicación. Véngase por favor a Levítico 18:5. Qué increíble la Biblia. Hay una mujer maravillosa en este país que se llama Kay Arthur y que tiene un ministerio que se llama Precepto sobre Precepto. No sé si ya murió o sigue viva. Y tenía una Biblia increíble, ya no la hacen desafortunadamente, pero ella dice, de toda la Biblia está entrelazada, toda. Miren lo que dice Levíticos 18:5. No pierda de vista que dijo Pablo, ¿quién subirá al cielo para bajar a Cristo y quién descenderá al abismo para subirlo y hacerlo que viva de vuelta? Mire lo que dice Levítico 18. ¿Ya había usted meditado en ese pasaje? ¿Y le salió un signo de interrogación arriba de la cabeza o sí lo entendió? Mire, Levítico 18:5. Perdón. Guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá, en ellos yo Jehová. Es lo que decía antes, perdón, la cita para entender ese versículo 6 y 7 está en Deuteronomio 30. Sáltese 2 libritos, Deuteronomio 30. Uno actually. Deuteronomio 30, y aquí lo vamos a entender mejor. Yo se lo prometo que usted se va de aquí entendiendo eso. Deuteronomio 30 del 11 al 14. Mire lo que está diciendo Moisés. Señor, permíteme expresar esto y transmitirlo a mis hermanos. Está diciendo que es más fácil, porque ahí viene que dice cerca de ti está la palabra. Mire lo que dice Deuteronomio 30 del 11 al 14. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón
para que la cumplas. Ya vamos poniendo más piezas del rompecabezas. Pablo usa este pasaje de Deuteronomio en Romanos y dice: no digas en tu corazón que está tan difícil como es bajar a Cristo. Él ya vino, ni traerlo del abismo. Él ya resucitó, está cerca de ti la palabra para que tú la confieses y lo recibas. El punto es la salvación de Cristo. Pablo sustituye este mandamiento por Jesús. No hay que bajar a Cristo, Él ya vino, hermano. Él ya anduvo entre nosotros. Tampoco tienes que descender al abismo para rescatar a Cristo. No es difícil, lo dice Moisés. Es más fácil de lo que crees. Cristo ya resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Está cerca de ti, solo lo tienes que creer. Él está vivo, el Evangelio está disponible para todos. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Vamos a ver versos del 8 al 10. Romanos 10, versos del 8 al 10. Si no lo entendió, de veras lo sigo amando y lo sigo queriendo y me lo vuelve a preguntar y se lo vuelvo a explicar. Romanos 10, versos del 8 al 10. Vea qué cosa más hermosa. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, lo que no han hecho los judíos, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué combinación? Confesar con nuestra boca, ahorita lo explicamos. Creerlo en tu corazón, lo que Él hizo en la cruz, que Él es el Hijo de Dios. Creer la obra que hizo, que derramó su sangre. Créelo, abrázalo, confiésalo. Esto es recibir a Cristo, y ahí le explicamos a la gente. No es una fórmula de que repites una frase, abracadabra, no. Es un acto de tu voluntad y tiene que ser una entrega genuina de tu vida, de reconocer lo que dice aquí. Confiesas que Él es el Hijo de Dios, tú vertiste esa sangre en esa cruz, tú moriste por mí, tú eres el Salvador, tú resucitaste, tú me puedes perdonar mis pecados, lo creo, entra a mi vida, por favor, y quiero servirte y quiero que tú seas el Señor de mi vida. Eso es, hermano. No es repetir nada más palabras, ¿verdad? Y esto de confesar es tan importante que dice Proverbios 18, 21, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Obviamente, haciendo a un lado las exageraciones que usted sabe, ¿no? Pero lo que decimos es muy importante. Las cosas que decimos, en Santiago dice que pueden ser bendiciones o maldiciones, ¿verdad? Ya Cristo lo hizo, cerca de ti está la palabra, y ahí es lo único que tienes que hacer realmente. Que Jesús es el Señor, el amo de toda tu vida, te arrepientes y así sí puedes recibir el perdón de tus pecados. Esto también lo digo, hermano, porque hay gente que cree o quiere nada más, se vende actualmente, me decía, creo que se los mencioné la semana pasada, me preguntaba, el pastor de alabanza de aquí dice que lo invité a comer y me dice, dame, ¿en qué consideras tú que la iglesia americana, no esta, todos, ha caído? Y pues le dije, tengo una lista, ¿no? Y dentro de las varias cosas se vende un evangelio de prosperidad también, se vende un evangelio de comodidad. Hermano, tenemos gente de Fort Lupton, gente de Longmont, gente de Loveland y los hermanos León Sánchez que están allá delante de Silverton viniendo para acá. Ayer Lilianita dijo, vengo a esta iglesia y tengo amigos que me dicen, ¿para qué vas tan lejos? Para mí es una inversión. En la iglesia americana les cambias la iglesia 4 millas, ya no van. A su iglesia que fueron 10 años, se buscan una a la vuelta de la esquina. El confort, la comodidad, que no les hables de nada más promesas, piñatas, Disneylandia, dulces. Y así sí, ¿verdad? Y miren lo que dice Juan 2 del 23 al 25 en relación a este punto. Juan 2 del 23 al 25, porque yo le dije,
también le di una lista de las cosas buenas que tenemos los hispanos y le digo, a los hispanos les puedes predicar la Biblia directo, fuerte, y a ellos les gusta y es más, ahí van a seguir, no van a decir, ahí ya no regreso. Mire Juan 2, 23 al 25, gente que seguía a Jesús, ¿por qué? Por lo que viene, por lo que sale, no la mano del dador, sino lo que sale de la mano del dador. Juan 2 del 23 al 25. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. En esta iglesia creemos en los milagros, somos de todo el evangelio. Nos hablaba una pareja que vino ayer y nos decía de las denominaciones, y ellos estaban en una iglesia pentecostal y con mucho respeto trato de mostrarles las diferencias que hay. Hemos estudiado los movimientos, entonces me decían ellos, las señales y los milagros, le digo, los creemos, pero en la soberanía de Dios. ¿O cuándo ha visto usted aquí? Porque los habíamos visto por años, ya están desapareciendo. Un póster que diga, venga el domingo que entra por su milagro, porque Francisco Méndez, jefe, le va a hacer su milagro el domingo que entra, $30. ¿40? 40. Carlitos pagó 40. Así veíamos pósters. Y decía yo, bueno, ¿quién es este tipo que asegura que va a haber milagros? Pero eso sí, págale 40 varos, ¿verdad? Entonces dice, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque los conocía a todos. Porque sabía que, ¿qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar, Señor Jesús? Así sí te recibo, sí, así sí. ¿Me vas a prosperar mi economía y me vas a quitar enfermedades? Así sí. ¿Qué es eso? Si me cayera un rayo, así jefe, y todos ustedes se quedaran así, me voy al cielo. Jefe, ya hizo todo lo que tenía que hacer el Señor por mí. Ya no tengo nada, estoy en deuda con Él. ¿Cómo me atrevo yo a hacer pactos y a hacer mandas y decirle, si tú me das esto, yo te sirvo de corazón? Imagínate nada más. Increíble, ¿verdad? Regresamos a Romanos 10, a ver si podemos terminar. Y si no, pues aquí nos quedamos. Romanos 10, nunca los detengo yo. Es el Señor curios, esta palabra curios, perdón, Filipenses 2, que ayer también mencionaron en los testimonios acerca de la sumisión. Filipenses 2, y mire lo que dice versos del 9 al 11, en relación al señorío del Señor Jesús. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble. Va a llegar el día en que se doble toda rodilla de los que están en los cielos, hasta allá arriba, hasta donde quiera, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todos se tienen que doblar su rodilla. En el infierno, el día que alguien esté en el infierno, no va a poder decirle, Señor, ¿por qué yo estoy aquí? ¿Por qué no tuviste misericordia de mí? Ellos van a saber que ellos le rechazaron. Así es. Y entonces regresamos a Romanos 10, acerca de este pasaje que acabamos de ver, y que termina diciendo que Dios le levantó de los muertos. Obviamente habla de la resurrección, la piedra angular de todo el cristianismo, ¿sí? La Biblia misma dice, se le apareció a 12, a Cefas, a 12, a más de 500, que todavía estaban vivos cuando eso se escribió, las evidencias de la resurrección, ¿verdad? Y tú y yo, gracias a esa resurrección, porque esa es la piedra angular del cristianismo, porque dice Pablo, si no hubiera resucitado Jesús, aquí estamos locos, y ustedes más locos por escucharme a mí. Esa es la piedra, o sea, Él resucitó, Él venció a la muerte. Me gusta repetir este ejemplo. Un reportero americano cristiano fue al Tíbet, y no conozco al Dalai Lama, qué bueno que sea una buena persona, no lo estoy criticando, pero le dijeron antes de entrar a la cámara, ahí donde él está. Ustedes saben la historia del Tíbet, tuvo que huir, los chinos lo querían agarrar, se fue a la India, en fin, todo eso.
y le dijeron, cuando se dirija a él, le tiene que decir su divinidad. Y ahí mi compañero cristiano dijo, ¿qué pasó? Y así le dijo, que me diga él, como dice Jesús, ¿cuándo va a morir? ¿Qué día? ¿De qué va a morir? Y que va a resucitar, y que resucite, y entonces le digo su divinidad. Obviamente no lo pasaron con él, ¿verdad? No se puede, solo alguien venció a la muerte, y por eso tú y yo tenemos la absoluta confianza, dice Filipenses 3:21, que vamos a tener exactamente un cuerpo semejante a la gloria suya, resucitado. Esto es confesar, esto es creer, ya le hiciste Señor de tu vida. Ya vimos que hay iglesias que, ahorita por favor haga un ejercicio de cuates, en buena onda, voltee a ver a los demás. Hay unos que no son cristianos, ahí le aviento la pelota yo de fuego, yo estoy acá, ahí véanse. Usted tiene que asegurarse, mijo, tiene que asegurarse. ¿Ya le hiciste Señor de tu vida? Recibir el perdón de tus pecados, o sea, recibir el perdón de tus pecados, todos borrados. No debes. ¿Te han invitado a comer? ¿Te han invitado a comer o no? ¿Qué se siente que no pagues? Jefe, unos se levantan al baño a la hora de la cuenta para no pagar, ¿verdad? Se van al baño y dice, lleva 25 minutos en el baño el brother, oye, ya pago. Imagínate recibir, es que luego vimos esto así como que una fantasía. Brother, el perdón de todos tus pecados anteriores, de los que estás pensando ahorita y de los futuros que vienen, todos pagados. ¿Cómo no le vamos a entregar nuestra vida y que sea Él el Señor de nuestra vida? Tus 8.495.000 pecados y los que siguen, hijo. Y todavía dice que te hace su hijo. O sea, no nomás eres justo, eres bueno, eres tu hijo, y por ahí en Efesios dice que somos partícipes de la herencia de su Hijo Jesucristo. O sea, véngase, ya es parte de la familia y le toca también eso. Que no debe ser nada más por la herencia, por lo que le recibas, ¿verdad? Increíble. Y seguimos ahí, dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Verso 12, porque no hay diferencia otra vez entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel. ¿Sí? Y luego viene una sección evangelística preciosa. Los judíos oyeron, mire lo que dice. Aquí me voy a ir un poquito más rápido, pero mire lo que dice. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Piensa en el contexto del evangelio, que no enviamos misioneros y pues la gente no oye de Cristo. ¿Y cómo van a creer del que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron al evangelio. Ahí viene el pueblo judío, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, dice Pablo, ¿no han oído los judíos? Claro que han oído. Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. ¿Quién es ese pueblo que no es pueblo? Nosotros, así me gusta. Con pueblo insensato, fíjese cómo nos da, también nos dice, pueblo insensato, os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, tú y yo no le buscábamos. Y Él nos halló, me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿O tú preguntabas por Dios?
Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y ahí sigue con sus brazos extendidos el Señor. Y aquí incluye a todos, Si tú no le oyes, si tú no escuchas oír su voz, aquí dice: tienes sus brazos extendidos y eres un rebelde y contradictor. Contradictor, aquí lo dice. Nunca había leído esto, había leído contradictorio, pero no contradictor, que va en contra. Increíble, increíble. Sí han oído la palabra de Dios, pero tú y ellos no quisieron, pero tú sí estás oyendo la palabra de Dios. Y no te voy a forzar, no te vamos a forzar, brother. Pero cerca de ti está la palabra, ¿sí? Que la confieses, que creas en lo que Él hizo, créelo y habrá salud. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, gracias porque tienes tus brazos extendidos, Señor, y no quieres que nadie se pierda más que todos procedamos al arrepentimiento. Señor, tu palabra dice que para todo aquel que cree en tu Hijo Jesucristo está disponible esta salvación, Señor. Te damos gracias por haber llegado a nuestras vidas, porque no te buscábamos, porque no preguntábamos por ti, y tú aún así nos hallaste y nos salvaste, Señor. Y que podamos ser sensibles a compartir, a que las personas tengan un encuentro contigo, Señor. A que las personas tengan un encuentro contigo, Señor. En nuestro vecindario, con nuestra familia, en nuestro trabajo, Señor. Que pongas tú esta pasión, esta sensibilidad, Señor, de poder compartirle a la gente. Y ahí desde tu lugar le puedes decir: Señor Jesús, perdóname. Sé que tú eres el Hijo de Dios, que moriste en esa cruz, que derramaste tu sangre, Señor, para salvarme, para perdonar mis pecados, Señor. Creo en lo que tú hiciste en la cruz, creo que tú eres el Hijo de Dios, y quiero que vengas y entres a mi vida, y quiero hacerte Señor de mi vida y vivir para ti. Y dice la palabra de Dios que en ese momento recibes el perdón de tus pecados. Te damos gracias por tu misericordia, por tu gracia, Señor. Gracias, gracias en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, gracias, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén, hermano. Gracias, gracias.